Vamos a empezar con los Ateneos de noviembre. En primer lugar tenemos a las chicas de Tucumán, que siempre es un placer tener a chicos de otros lados, así que los dejo con ellas. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Laura García y junto con mi compañera María Laura Maldonado Alberto somos bioquímicas residentes de la carrera de especialización en bioquímica clínica del Hospital de Niño Jesús, provincia de Tucumán. Y hoy le vamos a hablar sobre hiperplasia suprarrenal congénita a propósito de un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino, recién nacida, procedente de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. En cuanto a los antecedentes perinatológicos, se trata, como había dicho anteriormente, una recién nacida a término de 39 semanas de gestación que nace por cesárea de urgencia. En cuanto a sus antecedentes familiares, se trata de, hasta el momento, única hija y no presenta antecedentes patológicos familiares. La madre consulta el Instituto de Maternidad en provincia de Tucumán por presentar ginecorragia. Allí es evaluada y se diagnostica con desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Este es un síndrome hemorrágico en donde se produce el desprendimiento parcial o total de la placenta de su sitio de inserción uterina, produciendo, por lo tanto, hemorragias. Y estas hemorragias producen una disminución en el aporte sanguíneo en el feto. Entonces, el feto lo que hace es dirigir la circulación hacia los órganos vitales, como ser el corazón y el cerebro, quedando deficiente de este aporte de oxígeno, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Y ello produce el aumento del peristaltismo con la descarga meconial en el líquido amniótico. Y esto lleva a un posible sufrimiento fetal. Es una situación de emergencia que requiere de cesárea de urgencia. Y es lo que se practica en la paciente. En cuanto al examen físico de la recién nacida, esta presenta una frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca dentro de los valores de referencia. Y se realiza en ella el test de Apgar. Este es un sistema de puntuación en donde se evalúan 5 parámetros, a cada uno de los cuales se le otorga un máximo de 2 puntos. Y se realiza al minuto 1 de vida y al minuto 5. En el caso de la paciente, tenemos que al minuto 1 un test de Apgar 8 de 10 puntos y el minuto 5 10 de 10. Además, en el examen físico se evidencia la presencia de genitales ambiguos. Esta es una imagen de la paciente en donde se puede observar bolsas escrotales y un esbozo de lo que sería un micropene. Entonces, los genitales ambiguos se observan en las anomalías o trastornos de la diferenciación sexual, en donde hay una discrepancia entre los órganos genitales externos, las gónadas y el sexo cromosómico. Estos trastornos se clasifican en 3 grandes grupos. Aquellos trastornos en donde hay anomalías cromosómicas, donde se observan los mosaicismos, como ser el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter. El otro grupo en donde tenemos los trastornos con cariotipo 46XX, como por ejemplo la hiperplasia suprarrenal congénita o el déficit de aromatasa. Y anomalías en donde tenemos un cariotipo 46XY, como ser el síndrome de Swyer o también el déficit de hormona antimülleriana, entre otros. Estas anomalías presentan una incidencia 1 cada 4.000 recién nacidos vivos según la OMS, y la causa más frecuente es la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, teniendo en cuenta este dato, más la evidencia en el momento del nacimiento, donde se observaron los genitales ambiguos, es que se sospecha de esta patología. Y es importante recalcar que ante la sospecha de esta patología es necesario hacer un diagnóstico confirmatorio rápido para poder aplicar un tratamiento oportuno, ya que en esta patología existen formas graves que ponen en peligro la vida del paciente. Entonces, ¿qué es la hiperplasia suprarrenal congénita? Es una patología genética de carácter autosómico recesiva donde ocurren alteraciones en los genes que codifican para las enzimas que participan en la esteroidogénesis.
Entonces, esta hiperplasia suprarrenal congénita resulta de la inadecuada o de la nula síntesis de cortisol, y recordemos que el cortisol participa en el feedback negativo a nivel del hipotálamo y de la adenohipófisis, inhibiendo la síntesis y liberación de CRH a nivel del hipotálamo y a nivel de la adenohipófisis inhibiendo la liberación de ACTH. Entonces, la ausencia de este feedback negativo es lo que desencadena el exceso en la liberación de ACTH, produciendo la hiperplasia a nivel de la corteza adrenal. Ahora recordemos que estas hormonas esteroideas se sintetizan a partir del colesterol, a partir de 3 vías diferentes que culminan con la síntesis de la aldosterona, del cortisol y de los andrógenos. En la hiperplasia suprarrenal congénita existe el déficit de 5 enzimas principalmente. La enzima STAR, o proteína reguladora de la esteroidogénesis aguda. El déficit de esta enzima es incompatible con la vida, ya que es la enzima limitante en el proceso de síntesis de las hormonas esteroideas. Otro de los déficits enzimáticos es la 17-alfa hidroxilasa, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 21 hidroxilasa y la 11-alfa hidroxilasa, siendo el déficit de la 21 hidroxilasa la más común y la que se da en el 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita. Ahora, recordando cuáles son las zonas bien definidas en la corteza adrenal, tenemos la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular. En la zona glomerular es donde se sintetizan los mineralocorticoides, principalmente la aldosterona, que participa en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y a su vez está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y las principales funciones de la aldosterona entonces es la de participar en la reabsorción de sodio, en la excreción de protones y en la secreción de potasio. Por lo tanto, en la hiperplasia suprarrenal congénita, un déficit en la síntesis de esta hormona lleva a que se produzca hiponatremia, hipercalemia y también se puede producir acidosis metabólica. Y aquí es importante recalcar que esta hipercalemia es un parámetro que se debe controlar, ya que puede producir graves alteraciones a nivel cardíaco. En cuanto a la zona fasciculada, en donde se sintetizan los glucocorticoides, tenemos el cortisol principalmente, que tiene acción hiperglucemiante porque estimula la gluconeogénesis, además también de estimular la lipólisis y la proteólisis. Y en la hiperplasia suprarrenal congénita, entonces, el déficit del cortisol tiene como principal alteración episodios de hipoglucemia. Y por último tenemos la zona reticular, en donde se sintetizan los andrógenos, como ser DEA y androstenediona, que participan en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Y por lo tanto, en el déficit de la 21 hidroxilasa, se produce el desvío hacia la síntesis de los andrógenos, acentuando el desarrollo de estos caracteres y produciéndose la virilización de los órganos genitales. Entonces, las formas clínicas de la hiperplasia suprarrenal congénita van a depender del grado de afectación enzimática. Entonces tenemos la forma clásica, que tiene una incidencia de 1 cada 10.000 a 15.000 nacidos vivos, es la que se origina intraútero y se diagnostica en el momento del nacimiento, y es en donde las enzimas afectadas tienen un grado de afectación mayor. A su vez, se clasifica en la forma perdedora de sal y la forma virilizante simple. La forma perdedora de sal es la forma más grave y es la que, si no se trata de manera rápida, puede llevar a la muerte del paciente. En este caso, como había mencionado anteriormente, se produce la hiponatremia, la hipercalemia, la acidosis metabólica, el shock y la muerte del paciente. Y la forma virilizante simple es en donde, a pesar de que está afectada la síntesis del cortisol, la síntesis de la aldosterona es lo suficiente para mantener el equilibrio hidroelectrolítico. En las dos formas hay un exceso en la producción de andrógenos, por lo tanto se va a producir la virilización de los órganos genitales externos. En las recién nacidas se va a observar la presencia de los genitales ambiguos, que es evidente al momento del nacimiento, y en los niños se puede producir un aumento en el tamaño de pene, pero que no es tan evidente, por lo que esto puede retrasar el diagnóstico.
En cuanto a la forma no clásica, esta presenta una incidencia 1 cada 1000 nacidos vivos. La afectación enzimática es menor y esto lleva a que el diagnóstico se realice en forma tardía en la pubertad, en donde se puede dar la pubarca precoz, el crecimiento acelerado, el cierre de las epífisis con afectación de la talla del paciente, también presentan edad ósea avanzada y las mujeres pueden presentar hirsutismo, oligomenorrea, acné severo, entre otros síntomas. Entonces, ante estos, los médicos solicitan microhematocrito, química hemática, ionograma plasmático, ecografía abdominal, la realización del cariotipo y el screening neonatal. En la ecografía abdominal se visualizaron órganos genitales internos femeninos. En cuanto a los resultados del hematocrito, la paciente presenta un hematocrito del 50% dentro de los valores de referencia para la edad según la Sociedad Argentina de Hematología. Y en cuanto a la química hemática, presenta un perfil renal con los parámetros urea y creatinina dentro de los valores de referencia. De igual manera también la glucemia estaba dentro de los valores de referencia, pero tenemos que tener en cuenta que esta es una paciente que atravesó por un proceso traumático, una cesárea de urgencia, y hay que evaluar este valor, aparente valor normal de glucemia, porque no es representativo del metabolismo real de la paciente. Recordemos que la glucemia es regulada no solo por el cortisol, sino también por otras hormonas, y esta normalidad en el valor podría deberse a la activación de estos otros sistemas. Es por esto que se solicita nuevamente el dosaje de la glucosa y a las 48 horas dio un resultado de 23 miligramos por decilitro. O sea, se produjo un pico de hipoglucemia. Y aquí es importante recalcar que se debe actuar rápidamente para revertir este estado, dado que la hipoglucemia puede producir alteraciones neurológicas graves a futuro. En cuanto a los resultados del ionograma plasmático, la paciente presentaba una ligera hiponatremia, presentaba hipercalemia, un aumento del potasio por encima de su valor de referencia. Sin embargo, el cloruro se encontraba sin alteraciones. Y estos resultados es lo que uno esperaría encontrar en un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita debido a la fisiopatología explicada anteriormente. Y en cuanto al resultado del diagnóstico citogenético, la paciente presentó un cariotipo 46XX, es decir, un cariotipo femenino, y no presentó anomalías cromosómicas hasta el límite de estudio, hasta el límite de resolución estudiado. Bueno, también se le realizó pesquisa neonatal o screening neonatal, el cual consiste en una serie de procedimientos que permiten detectar en forma temprana metabolopatías congénitas. En nuestro caso existe un programa nacional de fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades congénitas, la cual incluye la Ley Nacional 26.279 instaurada en el año 2017, donde se establece que a todos los recién nacidos es obligatorio realizar el cribado neonatal para la detección de estas enfermedades. Es un derecho, es universal y es gratuito. Entonces, dentro de las patologías que se determinan o se pueden encontrar en la pesquisa neonatal, tenemos las siguientes. Mediante el dosaje de, por ejemplo, para el hipotiroidismo congénito, la hormona estimulante de la tiroides o TSH. En el caso de la galactosemia se utiliza la galactosa. Para hiperplasia suprarrenal congénita tenemos la 17-hidroxiprogesterona. En el caso del déficit de la biotinidasa, fenilcetonuria con fenilalanina y fibrosis quística con tripsina inmunoreactiva. Es importante destacar que esta detección oportuna y una confirmación antes de las 72 horas o la semana de vida en realidad del paciente permite que el mismo reciba un tratamiento en forma precoz y se eviten a futuros consecuencias que pueden ser fatales para el mismo. Entonces, ¿cuál es la toma de muestra? En este caso se realiza entre las 48 horas y el 5.º día de vida y hay que tener en cuenta también que el paciente debe comenzar con la alimentación y 24 horas después se realiza la toma de muestra, justamente porque se necesita el aporte proteico suficiente para que estos metabolitos alcancen un nivel determinado, principalmente sería el caso de la fenilalanina,
y que puedan ser detectados por estas técnicas en el screening neonatal. La muestra es sangre capilar tomada del talón del paciente y se coloca una gota por circunferencia en un papel de filtro, el cual debe quedar impregnado. Esta es la forma correcta en la que se debería ver la muestra al recibirla en el laboratorio, donde tanto el anverso como el reverso está impregnado por la gota de sangre, y estas son ejemplos, digamos, de una mala toma de muestra. Entonces, en el caso de la paciente se realizó biotinidasa, galactosa, tripsina inmunoreactiva, tirotrofina y fenilalanina, observándose que cada uno de estos resultados se encontraban por debajo del valor de corte, que es el establecido por cada laboratorio de referencia. Actualmente no existe una estandarización de estos puntos de corte, por lo que cada laboratorio se encarga de establecer los parámetros de acuerdo a la población estudiada. Sin embargo, podemos observar que en cuanto a la 17-hidroxiprogesterona tiene un marcado aumento de su valor con respecto a su punto de corte. Entonces, en este punto consideramos que la paciente presentaba genitales ambiguos a la exploración física con un equilibrio hidroelectrolítico alterado, es decir, hiponatremia y hipercalemia. También resaltamos que la paciente hizo un pico de hipoglucemia a las 48 horas, la 17-hidroxiprogesterona determinada en el cribado neonatal fue elevada, se visualizaron genitales internos femeninos y al realizar el cariotipo era un cariotipo femenino 46XX. Para poder completar la sospecha diagnóstica y asegurar que la paciente tenía hiperplasia suprarrenal congénita, es necesario realizar ciertos estudios confirmatorios. Mediante la determinación de los niveles séricos de 17-hidroxiprogesterona, la cual, si bien el cribado lo determina, no es una técnica de alta sensibilidad y puede dar falsos positivos. También recordemos que esta paciente es una paciente que está sometida al estrés y justamente el estrés puede dar un aumento de esta hormona y un falso positivo de la misma. Entonces se cuantifica en suero mediante técnicas como electroquimioluminiscencia e incluso espectrometría de masa. Y también se utiliza en forma complementaria la determinación de los niveles séricos de otros andrógenos adrenales y metabolitos adrenales. También se solicita análisis molecular del gen CYP21A2. El mismo se encuentra localizado en el cromosoma, en el brazo corto, del cromosoma 6 y codifica para la enzima 21-hidroxilasa. Mi compañera destacó que normalmente el 95% de estas patologías tienen una afección a nivel de esta enzima, es por eso que se estudia este gen. Y se encuentra localizado en una región que es altamente pleomórfica y que corresponde al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el 80% de estas alteraciones están relacionadas a conversiones de inactivación génica y es importante caracterizar en forma molecular cuáles son aquellas alteraciones para poder orientar el diagnóstico y cuál sería el asesoramiento genético de las formas graves que podría desarrollar este paciente. Aquí vemos un cuadro en el cual podemos ver cada una de las alteraciones genéticas que cada una de ellas tiene asociado una localización dentro de este gen. Y a su vez esto se podría correlacionar con el porcentaje de actividad de la enzima en cada una de las formas clínicas, es decir, la forma clásica y la forma no clásica. Con todo lo observado en la paciente, podemos deducir que la paciente se encontraría desarrollando una forma clásica, pero no podemos determinar hasta no tener el análisis molecular qué variante dentro de esta forma clásica es. Entonces se solicitaron perfil adrenal y estudios moleculares del gen CYP21A2. Sin embargo, los resultados del estudio molecular no tenemos acceso, así que no pudimos saber a qué variante correspondía. Pero sí pudimos analizar el caso del perfil adrenal, donde vemos que se realizó la cuantificación de la 17-hidroxiprogesterona, ACTH, cortisol y androstenediona.
y cada uno de estos valores dio, en el caso de la 17-hidroxiprogesterona, ACTH y androstenediona, elevados con respecto a los valores de referencia. Sin embargo, el cortisol daba marcadamente disminuido, y esto explicaría por qué la paciente tiene el resto de las hormonas, digamos, elevadas. Al estar disminuido el cortisol, recordemos que no produce un feedback negativo en forma correcta o el suficiente como para inhibir el hipotálamo y la adenohipófisis, y existe un aumento del ACTH y por lo tanto produce la hiperplasia a nivel adrenal. Entonces podemos concluir con este perfil adrenal alterado de que la paciente tiene hiperplasia suprarrenal congénita en forma clásica y se puede diagnosticar sin tener el molecular. O sea que el molecular me sirve solamente para ver el tipo de variante y a futuro el seguimiento de estos pacientes. ¿Cuál es el tratamiento que reciben normalmente estos pacientes? Por un lado son pautas alimentarias, donde esta paciente recibió alimento por pecho materno cada 3 horas y dextrosa al 10% cada 12 horas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una paciente que presentó un pico de hipoglucemia. Entonces, apenas se detecta esta disminución drástica de la glucemia, comienza con este tratamiento para evitar los daños neurológicos. Y por otro lado, se sigue una conducta terapéutica con el suministro de hidrocortisona y fluorocortisona en 3 dosis por día y en 3 horarios distintos. Justamente esto lo que haría es imitar el normal ritmo circadiano que tienen el cortisol y la ACTH para producir, digamos, una inhibición correspondiente a la secreción de ACTH. Por otro lado, también se suministró aldosterona y cloruro de sodio, lo que mantendría el equilibrio hidroelectrolítico y evitaría un shock hipoglucémico y la muerte del paciente. También podemos observar que la evolución de la paciente fue favorable porque fue diagnosticada en el mes de enero, donde vemos que todos estos parámetros, glucemia, el ionograma, la 17-hidroxiprogesterona, la androstenediona y la ACTH, se encontraban alterados y luego al instaurarse el tratamiento con el paso de los meses podemos ver que cada uno de ellos se encuentran dentro de los parámetros de referencia, es decir, que fue efectivo el tratamiento. Sin embargo, hay que destacar en este punto que entre los metabolitos, aparte de cobrar importancia la glucosa, también cobra importancia el potasio. Recordemos que pequeñas variaciones del potasio producen grandes variaciones a nivel orgánico que pueden tener un desenlace fatal. Y por otro lado, el seguimiento de la paciente se realiza con el laboratorio, es decir, el dosaje de cada una de estas hormonas, también con el seguimiento por ionograma y glucemia. Y en este punto también se podría realizar el dosaje de renina plasmática. Y justamente, como explicamos en la fisiopatología, la renina forma parte de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede producir graves consecuencias, sobre todo a nivel cardiovascular. Y estos pacientes presentan hiperreninemia. Por otro lado, también hay que destacar que el laboratorio no solamente está involucrado en lo que es la determinación y el seguimiento de estos parámetros, sino que también conoce cuál es la toma de muestra, el momento indicado y cuáles son las técnicas de mayor sensibilidad para hacer cada una de estas determinaciones. Con respecto a la clínica, se observa lo que es el desarrollo óseo y estatural. Recordemos que al estar expuestos a grandes cantidades de estrógenos, estos pacientes presentan un cierre epifisario en forma temprana y no tienen un correcto desarrollo de la estatura. También se controla el peso, el riesgo cardiovascular y metabólico por justamente el desequilibrio hormonal producido, digamos, por la deficiencia de las hormonas. Y por otro lado, también tienen un seguimiento psicológico donde se les da asesoramiento genético y se observa de realizar la cirugía reconstructiva para definir el género. Actualmente lo que se recomienda realizar es
que cualquier cirugía reconstructiva se la haría, digamos, al año de vida del paciente, pero solamente en el caso de que tenga algún tipo de problema de desarrollo fisiológico. Es decir, que se esperaría que el paciente tenga la edad suficiente y madurez suficiente como para que él pueda definir su propio género. Entonces, como conclusión, podemos decir que normalmente el tratamiento de esta patología siempre va a estar indicada para la forma más grave, es decir, la perdedora de sal. Y en base a eso, hasta obtener los resultados, digamos, se realiza el tratamiento, donde el bioquímico tiene una activa participación que comienza, digamos, con el diagnóstico, la confirmación de este diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita y el seguimiento para ver si este tratamiento es el adecuado en el paciente. Y no solamente el bioquímico ni el médico pediatra, sino que se trata de un equipo multidisciplinario que incluiría endocrinólogos, psicólogos, incluso cirujanos, para que el abordaje de este paciente sea en forma integral y pueda tener una buena calidad de vida. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención.